Quisiera invitarlos nuevamente a la epístola a los Hebreos para que juntos podamos seguir viendo a Cristo a través de esta serie que hemos llamado La Supremacía de Cristo. Cómo Cristo es supremo por sobre todo. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 5 hasta el 9. Hebreos, capítulo 2, versículos 5 y hasta el 9. Y gracias por aquellos que van encontrando esta porción de la palabra y se van poniendo en pie para que con reverencia al Señor leamos su palabra. Capítulo 2 de la epístola a los Hebreos, versículos 5 y hasta el 9. Si alguien aún no lo encuentra y usted lo ve y se da cuenta, ayúdele allí, comparta su Biblia para que podamos leer juntos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto por sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque es verdad. ¿Acaso qué somos como hombres para que tú te acuerdes de nosotros? ¿Acaso qué somos como hijos de hombres para que tú tengas misericordia de nosotros? Pero gracias por la gracia que ha sido derramada y reflejada en Cristo Jesús para con todos. Gracias porque en su muerte hoy tenemos vida. Y gracias porque en su resurrección y en su gloria nosotros tenemos una esperanza futura. Gracias porque todo lo ha sujetado aquel que es supremo, aquel que es superior. Pero gracias porque se hizo un poco más inferior que los ángeles. Por gracia y para servicio de esta humanidad y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos estar atentos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Permite que tu palabra sea tan cortante, Señor, que penetre a lo más profundo de nuestro ser. Añade, Señor, gracia al fruto de tu palabra en nuestras vidas. Y permítenos gozarnos al ver a Cristo Jesús reinando en gloria y honor. Permíteme, Señor, ser fiel a tu palabra al exponerla, al predicarla. Que aquí estés tú, Señor, y seas tú quien se vea para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
He titulado esta exposición de la palabra del Señor, uno para todos y todos para uno. Creo que estamos bien en literatura. Creo que recordamos ese título tan famoso, ¿no? Todos para uno, uno para todos y todos para uno. Esta debería ser una frase con la cual miramos, con la cual nos acercamos a la carta a los hebreos. Esta debería ser una frase con la que nosotros vamos a estudiar la epístola a los hebreos. Y esto por dos razones, los dos objetivos generales de la carta. El primero de ellos, el autor sagrado pretende exaltar, elevar a Cristo Jesús como superior. Y el segundo es que reta al auditorio. La epístola a los hebreos todo el tiempo nos está retando como auditorio. Nos está dando advertencias y con estas pretende llamar nuestra atención para guiarnos a permanecer fieles a Jesús en medio de la persecución. Y quizás usted puede pensar, pero ¿cuál es la persecución hoy? Lo estaremos desarrollando un poco más adelante. Lo interesante es que al volver a estos versículos, el autor ágilmente está nuevamente conectándonos con una porción de la que ya nos ha hablado. Nos vuelve a conectar con el capítulo 1, versículos 4 hasta el 14. Nos vuelve a llevar con esta porción a ese lugar para mostrarnos a Cristo Jesús como superior. Es decir, vuelve a mostrar al auditorio principal y a nosotros, como interesados de la palabra del Señor, esa porción en la que cada uno de nosotros deben tener interés. Lo interesante es que en esta porción inicia el autor diciendo lo que no ha hecho el Señor. Si usted recuerda, antes el texto empezaba diciéndonos quién era Cristo. Aquí inicia el texto bíblico diciéndonos qué no ha hecho el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 5, ¿qué es lo que no ha hecho? Muy bien, gracias Dianita. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Eso fue lo que no hizo el Señor. Él se aseguró de que esta primera razón, y véalo bien, porque inicia con el por qué, es decir, nos enlaza también con la porción anterior en la que hace 8 días Juve nos compartía como la importancia en la que nosotros deberíamos estar enlazados al Señor, dándole el primer lugar. El Señor, en su voluntad soberana, no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino que además hizo algo prodigioso. Versículo 6, él muestra una porción y toma el Salmo, no el Salmo 8, sino el Salmo 8, para mostrar una verdad bíblica y una verdad del Evangelio. Vamos por un momento al Salmo 8, versículos 4 al 6. Salmo 8, versículos 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Listo, yo no todavía. Ya. Salmo 8, versículos 4 hasta el 6. Digo, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿De quién está hablando allí el Salmo? ¿A quién se refiere? ¿Seguros?
¿A quién se está refiriendo? ¿A quién puso el Señor a señorear sobre los peces del mar y sobre las bestias del campo? ¿A quién puso el Señor a labrar el huerto? Al hombre. Allí la alusión del salmista es hablar del ser humano. Lo has puesto para que gobierne. Lo has puesto para que señoree. Lo interesante es que esto es algo que continuamente sucede con el autor de Hebreos. Nos trae textos del Antiguo Testamento y nos los pone aquí, en el Nuevo Testamento. Pero no para que sigamos en la dinámica de estar leyendo el texto bíblico a la luz del hombre. Aquí tiene otro propósito y otro sabor. El texto en el Salmo, si bien lo hemos dicho, habla del hombre, del ser humano. Pero no es la misma intención en Hebreos. En Hebreos no es la intención del autor hablarnos del ser humano, sino que toma este texto bíblico conocido para su auditorio, porque recordemos que está hablando a judíos cristianos, y lo toma y lo pone a la luz de Cristo. Ahora lo va a mirar con los lentes de Cristo. Por eso cuando leemos la cita del autor en el capítulo 2 de Hebreos, tendremos que mirarla a la luz de Cristo Jesús. El Salmo aquí toma otra interpretación, tiene otro sabor, y es porque ya no se ha quedado en el ser humano con la ordenanza que se le había dado, sino que ahora nos pone a Cristo Jesús como aquel que realmente es el mejor ser humano. Pero usted dirá, pastor, pero ¿de dónde saca eso? Es que yo eso no lo veo en el texto. Y yo esperaría que alguno lo dijera. Yo esperaría que alguno levantara su mano y dijera, pastor, pero es que sigue estando la cita del Salmo 8 allí en el texto de Hebreos. Claro. Pero ahora lea el versículo 9, por favor, la primera parte del versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho, ¿qué? Un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. Lo identifica. Esto es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo está diciendo las mismas palabras. Si usted revisa allí el versículo 7, ve que el Salmo dice las mismas palabras. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Versículo 9, primera parte. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor. El autor sagrado tiene la intención de mostrarnos a Cristo Jesús en la escritura del Antiguo Testamento. Él tiene el deseo que su primer auditorio y nosotros aquí presentes podamos ver a Cristo Jesús. El ser humano fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Y el Señor lo puso a cargo de toda la creación para que la administrara, para que la manejara. Pero ¿cuál es el fruto que tenemos hoy en la administración del ser humano? De la creación. Frutos de injusticia, frutos de impiedad, frutos donde no hay dolor ni temor del Señor, donde hay soborno, donde hay el deseo de ganar plata fácilmente, donde hay agresión. ¿Cuáles son los frutos que tenemos hoy cuando el ser humano es el que gobierna la creación del Señor? Tenemos aún la misma creación del Señor deteriorada por culpa del ser humano. Tenemos animalitos siendo botados a la calle por personas. Tenemos sencillamente una creación que va en deterioro.
Y quizás no lo entendemos. Y quizás no lo vemos de esa manera. Pero amados, tan solo un aspecto más. Ayer salió una película degradante. Ayer se estrenó lo peor de las películas que podrían existir. Barbie. Aquello que habla degradando al ser humano, al hombre, diciendo que es un inútil, que no sirve para nada, que solo serviría para su acto sexual. Mostrándonos a un Barbie travesti siendo el doctor. Hablándonos de progresistas, cultivando ese diálogo feminista que tanto ha dañado. Y hoy nosotros vamos a llenarle la taquilla a ellos. Hoy nosotros vamos a hacer que sea la primera película. Porque no filtramos lo que vemos. Porque exponemos a nuestros niños a que vean esos deterioros y esas aberraciones. Y aún salen los niños emocionados diciendo, yo quiero ser como tal Barbie. Y nosotros, ay, qué lindos. Sin darnos cuenta lo que está pasando. Sin darnos cuenta cómo los conducimos a algo que nosotros mismos decimos, eso es del demonio. Amados, esta creación bajo nuestro gobierno se seguirá deteriorando, se seguirá yendo a lo más profundo del infierno. Por eso el autor aquí nos muestra que no fuimos capaces, que por el pecado nosotros no pudimos tener una buena administración de la creación que el Señor nos dio. Que el pecado no permitió que nosotros pudiéramos gobernar bien sobre los peces del mar. Aún sobre los niños del mundo. Sonido, recuérdame el título, Javiercito. Sonido de libertad. No quieren que salga, porque no hay libertad para hablar del pecado del ser humano y del deterioro del mismo ser humano. Hoy nosotros nos quedamos callados ante todo lo que vive nuestra sociedad en nuestros pequeños niños. Y quizás lo pasamos por alto. Y quizás nos da alegría darle un trago de licor y que él medio se emborrache. Y quizás nos da risa cuando el niño dice la gran palabrota en público. Así de deteriorados estamos. Así de yendo hacia el deterioro y el infierno estamos. La gracia del Señor se hace evidente en el texto bíblico. La gracia del Señor se refleja. Porque entonces, aquí en estos versículos del Salmo, el Señor dice, como no fueron capaces, como su pecado no les permitió, entonces yo envío a un hombre de verdad. Yo envío al que sí sabe gobernar sobre la creación. Yo envío a mi Hijo, porque lo hizo un poco inferior a los ángeles. Es decir, Cristo Jesús tomó forma de siervo, tomó forma de ser humano para ser un poco inferior a los ángeles. Y al venir, mostrar cómo se gobierna en gracia, amor y libertad. Y así el texto bíblico nos muestra cómo realmente en Cristo Jesús la creación será perfectamente administrada, será perfectamente cuidada, será realmente Jesús, que es uno para todos, quien administra de manera perfecta la creación. Jesús es el hombre perfecto, sobre el cual la creación está bien cuidada.
Es Jesús quien administra bien, quien gobierna bien la creación. Es Jesús quien debe hacerlo para convencernos de verdad, de pecado, de juicio y de justicia. Pero se acorta el tiempo. Lea conmigo el versículo 8, por favor. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora vemos aún todas las cosas. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Es decir, hoy lo que tú y yo vemos no está aún todo sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún falta tiempo para que Él venga a sujetar todas las cosas en Él. El hombre que podrá gobernar bien será aquel que conocimiento de Jesús, no adorando ni humanizando las cosas del mundo, los animales, no usando las cosas creadas para adorarlas, sino realmente dándole a cada cosa el lugar que corresponde. Ese hombre podrá gobernar al lado de Cristo Jesús. Hay muchos que hoy tratan a los animales como personas y a las personas como animales. Es que me sacó la piedra y tenía que decirle la verdad. Cuidado, amados, porque seguimos como los de afuera, como aquellos que no han conocido al Señor, actuando como sin Señor y dándole un más alto valor a aquellas cosas que no tienen un más alto valor. Nosotros podemos entender que surgen preguntas en medio nuestro y quizás es un diálogo del día a día, cuando usted se encuentra con un amigo o con una persona de su oficina y esta persona le dice: ¿por qué, si Dios existe, por qué Dios permite que hayan tantos niños en la calle? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que hayan violaciones? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas en el mundo? Y es que nuevamente vemos la Escritura, y si no es Cristo el que gobierna, y si está bajo nuestro gobierno, la creación, no solo van a haber violaciones, no solo va a haber hambre y niños abandonados. Es que no podemos esperar nada más del ser humano. El ser humano nació enteramente en pecado y no debe sorprendernos la maldad del ser humano. Que nos sorprenda aquel que se para firme en la fe y da testimonio del Evangelio de Cristo. Eso sí debería sorprendernos, que no nos quedamos callados ante lo que sucede en el mundo hoy, que no admitimos ni damos rienda suelta a los deseos de la carne, que no apoyamos a aquellos que aún podemos amar si hacen algo en contra de la verdad del Evangelio. Amados, la razón de la maldad del ser humano son muchas. Siempre se puede justificar la maldad en el ser humano. El hombre que le pega a su mujer, es que mira lo que me haces hacer. La mujer que trata a su esposo como un inepto, no sirve para nada. Los padres que dejan sus niños
y nos abandonan. Es que yo no lo quería. Es que yo no la quería. Y creemos que con esas cosas se justifica la maldad en el corazón del ser humano. La esperanza es que el mundo venidero, ese del que nos habla el versículo 5, estará sujeto al gobierno de Cristo Jesús. Estará en la mano de Cristo Jesús. Y si recuerda, el primer capítulo, versículos 4 al 14, nos muestra este mismo autor a Jesús sentado en el trono, gobernando con su cetro de justicia y aborreciendo la maldad. Esa es la imagen de Cristo Jesús que nos muestra la Escritura. Ese es el Cristo Jesús que nos muestra la palabra del Señor. Si estás muy amañado en este mundo, vete liberando, porque el Señor ha dicho que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es otra. No te aferres a lo que aquí ves o a lo que aquí tienes. Cristo Jesús es la certeza del Padre Celestial para nosotros desesperanzados, para nosotros que estamos necesitados. Y eso nos lleva a la conclusión de que todos estaremos sujetos a uno. El mundo venidero estará sujeto a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y disfrutaremos a aquel coronado en gloria y honor, como lo muestra no solo el Salmo, sino también el versículo 9. Aquel que ha sido coronado por el Padre en gloria y honor. Pero allí en la segunda parte del versículo 9, por la gracia de Dios. Y vean cómo lo recalca. Versículo 9, después la segunda parte. A causa del padecimiento, de la muerte, para que, ¿por qué? Gracia de Dios probara la muerte por todos. Ha sido por gracia que tú y yo hoy podemos estar en Cristo Jesús. Ha sido por gracia que Él nos ha atraído hacia Él, para glorificar y honrar su nombre. Ha sido por gracia que Jesús se entregó a la muerte. Uno, Cristo Jesús por todos, por toda la humanidad. Y ahora podemos vivir todos nosotros, toda la humanidad, para uno solo, para Cristo Jesús. Por el padecimiento que vivió por la humanidad, Cristo Jesús fue coronado en gloria y honor. Eso nos debe recordar que si hoy vivimos es por uno. Eso nos debe recordar que si hoy nosotros disfrutamos de nuestra familia es por uno. Eso nos debe recordar que si nosotros disfrutamos de una labor es por uno. Eso nos debe recordar que la gracia que se reflejó en la cruz no es la causante de padecimientos para nosotros, sino que más bien nosotros fuimos los causantes de padecimientos que llevaron a Cristo Jesús a la cruz. Tú y yo somos un pequeño padecimiento andante para el Señor, del cual Él se compadece, del cual Él tiene misericordia. Jesús murió por todos, por todos. ¿Y saben en griego cómo se traduce la palabra todos? Todos. Esa es la forma de traducir en griego la palabra todos. Es decir, no dejó por fuera a nadie. Murió por la humanidad entera, aún por aquellos que se resisten a aceptarlo. La palabra afirma que su muerte
es para nosotros hoy gozo y esperanza. Pero también nos afirma la misión que tenemos: recordarles a aquellos que aún no lo saben, que aún no lo creen, que aún no lo aceptan. Si Él murió por todos, no podemos estar felices al tener una silla en este lugar. Si Él murió por todos, debemos ser totalmente dispuestos a contar las buenas nuevas del Evangelio. Tú y yo hoy somos parte del pueblo del Señor, pero somos instrumentos en su gracia para que otros recuerden la obra de Cristo Jesús en la cruz, para que otros acepten a Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, la frase del título de esta predicación cambiará para nosotros y será: Cristo para todos y todos para Cristo. Debemos recordar que es Cristo Jesús y su obra por la cual vivimos, por la cual caminamos, por la cual sufrimos también. Es la causa de Cristo la que nos mantiene aquí. No nos llenemos de conocimiento, amados. Permitamos al Señor extender su reino venidero a través de siervos como todos nosotros, a través de vasos frágiles como cada una de ustedes, mujeres, a través de hombres fuertes que se paran en la línea de la verdad para glorificar a su Señor. A manera de aplicación, amados, durante esta semana, cada uno de nosotros escogerá una cosa que identifique en su vida en la cual no está siendo un buen administrador. Quizás usted se va a dar cuenta que con su hijo usted no está siendo un buen administrador de tiempo, que le está restando tiempo a su hijo para ponérsela a otras cosas. Quizás usted se está dando cuenta que al devocional usted le resta tiempo para ver TikTok en su celular. Quizás usted se da cuenta que ahora se sabe más chistes y cosas de fuera, literatura filosófica, que versículos de la Escritura. Quizás usted se va a dar cuenta que ha decidido rendirle culto a su cuerpo antes que venir con su cuerpo al culto. Que el Señor le muestre, que el Señor nos muestre aquellas cosas en las que no estamos siendo buenos administradores. Segundo, identifica un aspecto de tu vida que no está sujeto a Cristo Jesús y entrégalo. Quizás tú has dicho: sí, Señor, yo quiero ir, quiero conocer, quiero escuchar, pero mi vida devocional, mi vida emocional, déjame, yo puedo explorarlas a todas, mirarlas a todas. Quizás tú estás pensando que con tu cuerpo podrás lograr las metas que te has trazado. Quizás tú crees que no sujetar al Señor tu tiempo y dejarlo por fuera es algo sabio. Quizás tú piensas que no sujetar al Señor tu economía y gastar más de lo que ganas, que yo tengo la habilidad. Quizás tú aún no sujetas tu vida completa al Señor, porque es que tengo muchas deudas que pagar. Tengo muchos compromisos económicos. Porque es que yo quiero que mi hijo estudie en los Andes o en el Rosario. Por eso tengo que trabajar los domingos también, pastor. Qué lamentable que no estés entendiendo
¿para qué estás en el mundo? ¿Para qué el Señor te ha traído aquí? Y por último, escogerás, o por lo menos a una persona, por lo menos una persona escogerás, que intencionalmente orarás por ella para hacerla discípula de Cristo. No para hacerla discípula tuya, porque déjame decirte, si te siguen a ti, creo que va a estar mal formado. Que sigan a Cristo. Hagamos discípulos del Señor. Enseñémosles su palabra. Bauticémosles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no le robemos la gloria al Señor, que solo a Él le corresponde. Escoge a una persona y háblale que Cristo murió por ella. ¿Y cuáles son las cosas que incluyen esa muerte de Jesús por nosotros? Inclina tu rostro por un momento y preséntate delante del Señor. Y allí, con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, sin distraerte por lo que pase a tu alrededor, dile: Señor, yo no estoy administrando bien. Y quizás hoy me incomoda lo que ha dicho el pastor, pero es verdad. Yo no estoy administrando bien. Dile: Señor, ya me di cuenta qué es lo que no he decidido sujetar a ti. ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿En qué me estoy sujetando más? Señor, perdóname, porque me convertí en un cristiano de domingo y de silla. Ya no le comparto a nadie de ti. Ya no está tu palabra de continuo en mi boca para que otros te conozcan. Perdóname porque me he vuelto caprichoso. Y quiero que en el trabajo se haga mi voluntad. Y quiero que en mi salud se haga mi voluntad. Y deseo que en mi familia mi voluntad se haga. Señor, y no sujeto mi vida a ti. Eres el milagro que necesitamos, Señor. Gracias porque tú, Padre Celestial, no retuviste tu amor por la humanidad. La expresaste y materializaste en Cristo Jesús. Gracias porque por tu gracia en Él, hoy nosotros no estamos expuestos a la ira de Dios. Estamos expuestos a tu gracia, Señor. A esa gracia que renueva, a esa gracia que da esperanza, a esa gracia que cambia nuestra manera de pensar, que no nos permite acoplarnos a este mundo. Esa gracia que nos atrae una y otra vez para confesar nuestro pecado y saber que tú, Señor, has muerto por nosotros. Esa es, Señor, nuestra bandera. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Y en el gobierno venidero, en el que tú, Señor, juzgarás a vivos y muertos, rogamos tengas misericordia de nosotros y nos halles firmes y nos halles fieles a ti. No nos permitas ser indolentes a nuestro propio pecado y al pecado de esta humanidad, Señor.
nos ponemos en ti, nos alegramos por ti, Señor, y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es hoy, mañana y por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús oramos, sujetándonos a tu voluntad, Señor.